día aquel que esté viendo este video. Hoy voy a hablarles sobre un problema ético que se dio aquí en Perú. Es sobre el exalcalde del distrito de Omacha, quien falleció en las afueras de Salud. Un 27 de febrero del 2021, León Álvarez Chuchuyo, elegido anteriormente como alcalde del distrito de Omacha, provincia de Paruro, fue trasladado al hospital Adolfo Guevara, un viaje que más o menos toma alrededor de 3 horas, para recibir atención médica debido a que presentaba fuertes dolores pulmonares, problemas para poder respirar y que tal vez podría tratarse de un caso de coronavirus. Lamentablemente, el exalcalde falleció en las afueras del hospital. Más tarde, César Quintín, un familiar, dijo que la causa de su muerte fue debido a la inadecuada atención. Y ante las críticas por parte de la población, Salud se pronunció inmediatamente, mencionando que cuando los familiares llegaron a pedir ayuda, un personal de triaje salió al auxilio, pero ya era demasiado tarde, porque encontró al exalcalde ya sin vida, dando a entender que su familia no llegó a tiempo al hospital. Por otro lado, el caso muestra implicancias ciudadanas, ya que el señor Álvarez hizo uso de su derecho a la asistencia médica al dirigirse al hospital para poder ser atendido. Sin embargo, ese derecho no se lo tomó en cuenta, ya que no fue atendido hasta que falleció, lo cual nos resulta ser injusto. De esta manera, se ignoró que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le garantice la salud. Esto es un mínimo ético expresado en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los que intervienen en la situación son el exalcalde fallecido, César Quintín, el Hospital Adolfo Guevara de Salud y la red asistencial de Cusco, aunque este último solo está presente para asumir la responsabilidad del caso. Por un lado, los que se benefician en este caso sería el personal del Hospital Adolfo Guevara, ya que al no brindarle atención médica a varias posibles víctimas de la COVID-19, el hospital no colapsaría por la falta de personal, aunque no necesariamente tenían pensado con ese fin. Sin embargo, los que salieron perjudicados en este caso fueron León Chuchuyo, exalcalde del distrito de Omacha, debido a que perdió la vida por la falta de asistencia del hospital, mientras que su hermano, César Quintín, y familia sufrieron su pérdida. Salud asume la responsabilidad de la situación, aclarando su participación en el caso y recomendando a los infectados de COVID-19 acudir a los hospitales, mientras que la red asistencial Cusco, a través de un comunicado, lamenta la pérdida del exalcalde y detalla las acciones del personal tras su muerte. Asimismo, la exautoridad y su familia lo asumen, pues debieron trasladarlo antes de que presente los síntomas del virus. Digo esta conclusión, pues según la República, el exalcalde fue trasladado cuando presentó los síntomas 3 días antes de su muerte. Por otro lado, la exautoridad tuvo que avisar de que tuvo un contacto cercano con una persona, incluso si no presentaba síntomas. Definición de ciudadanía. Según Sabater, en su libro Diccionario del Ciudadano sin miedo al saber, una ciudadanía democrática es la forma de organización social de los iguales frente a las antiguas sociedades jerárquicas que imponen desigualdades entre los miembros de la comunidad. Los iguales lo son en derechos y deberes, mas no en raza, sexo, cultura, capacidades físicas o intelectuales, ni en creencias religiosas, es decir, igual titularidad de ganancias políticas y asistencias sociales, así como la obligación de acatar las leyes de la sociedad por medio de los representantes que se ha dado a sí misma. En una palabra, el ciudadano es el sujeto de la libertad política y la responsabilidad que implica su ejercicio. Bien, ahora hablemos de los derechos que se vulneran o se respetan. Primero, un derecho que vamos a mencionar es el artículo 11 de la Constitución Política del Perú, que dictamina lo siguiente: el Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento. Ese es el artículo. Bien, este es un derecho que no se llega a cumplir en el caso presentado. El exalcalde León Chuchuyo llega al hospital Adolfo Guevara y fallece por esperar a ser atendido.
Aquí se evidencia una falta de la rapidez en el personal de salud, y el artículo antes mencionado precisa que el Estado debe supervisar su funcionamiento. Por ello, reafirmamos que se vulnera este derecho para el señor León Chuchullo. Y bueno, también podemos decir que el Estado no cumple con su deber, y su deber era supervisar su eficaz funcionamiento. Bien, otro derecho está en el artículo 7 de la Constitución Política del Perú, que dice lo siguiente: todos tienen derecho a la protección de salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad. Ese es el artículo. Bien, este derecho en parte sí se llega a cumplir. Veamos. El señor León Chuchullo era incapaz de velar por sí mismo, ya que, según su hermano, el León Chuchullo presentaba COVID-19. Por ello, su familia verá por él, pues en efecto lo trasladó hacia el hospital porque el señor no podía solo. Y bueno, esperó el servicio médico. Entonces, si se llega a cumplir en parte del artículo cuando dice un régimen legal de protección. Se adapta al medio en el que se está viendo el caso de la persona. Ahora bien, cabe recalcar que el deber del Estado es tener un buen sistema de atención y poner en protección la salud del medio familiar. Sin embargo, no fue así en el caso mostrado. En consecuencia, sus familiares llegaron a poner en riesgo su propia vida al poder contagiarse. En los hechos del caso, se respetó el principio del pluralismo, hubo tolerancia y diálogo. Para dar la cortina, una sociedad pluralista es aquella en la que todos los individuos cuentan con unos mismos mínimos éticos, así como la ética de justicia, exigibles en cualquier persona. Ya con los mínimos, los individuos pueden dialogar tranquilamente y llegar a un acuerdo. Tal como te expuso en la descripción, en este caso no se presenta en ningún momento el principio del pluralismo, ya que tal vez por distintos intereses de los individuos o alguna razón similar, no se presentó el diálogo. El hospital, por su parte, al momento de enviar el comunicado por escrito, terminó así con cualquier oportunidad de diálogo que se hubiese presentado para arreglar la situación. Y por último, la tolerancia no se vio reflejada en los familiares del fallecido, ya que la muerte del señor Álvarez, esperando a ser atendido en las afueras del hospital, solo generó la desesperación e indignación. En el caso elegido hubo respeto entre los protagonistas. De no evidenciarse, ¿cómo habría cambiado el curso de los acontecimientos si hubiera existido una actitud respetuosa? En el texto Estado de Derecho y Principio de Legalidad de Diego García, 2011, nos dice que para evitar el ataque de unos contra otros, el hombre pacta con sus semejanzas un respeto mutuo. Sin embargo, en este caso, los protagonistas no se respetan, ya que ambas partes relatan lo sucedido de diferente manera. Cada uno busca su propio bien. Por un lado, tenemos a uno de sus familiares, del fallecido, César Quintín, quien indicó ante la prensa que la ex autoridad había sido trasladada hasta el hospital a promediar las 8 de la mañana, por lo que se vio obligado a sentarse en la puerta del nosocomio, debido a que demoraron su ingreso. Por otro lado, tenemos a la Red Asistencial del Cusco, quien mediante un comunicado informó que el personal de triaje salió al auxilio de la persona. Sin embargo, lamentablemente ya no contaba con signos vitales. Vemos que los protagonistas no tienen una versión de los hechos en común. Se culpan el uno al otro.
generando confusión de este caso. Si la familia y el personal de salud tuvieran un relato de los hechos semejantes, respetándose uno al otro, el caso estaría más claro. En el presente caso, no se presentó ningún acto de solidaridad por agentes externos al hospital. Como el hospital no llegó a cumplir parte de su deber, la familia del exalcalde dejó de confiar en ellos, y como consecuencia generó el resentimiento de la familia al hospital Adolfo Guevara.